Buenos amigos, como le anticipé, Dios de Espina, un servidor Manuel Jiménez, y ya estamos con el señor embajador de Israel en la República Dominicana, su excelencia Daniel Virán Bayor. Buenas noches, señor embajador, muy agradecido, muy complacido de que aceptara esta invitación de propuesta de la noche. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Sí. Señor embajador, la primera pregunta es, ¿cómo inicia este conflicto en la Franja de Gaza? Si hay alguna posibilidad de que se logre un alto al fuego en las próximas horas o en los próximos días, o si por el contrario la decisión concretamente de Israel es de buscar una salida militar al presente conflicto. Sí, primero nosotros no buscamos ningún enfrentamiento militar. Lo que pasó, Hamas, que es un grupo terrorista que controla a Gaza, controla la franja de Gaza, preparó esta actividad hace muchos meses o puede ser también años atrás. Y podemos ver por la cantidad de cohetes y misiles que ya lanzan, más de 1.600 hasta ahora, lanzan hacia Israel. Este conflicto lamentablemente entró por un temas internas entre los palestinos y su presidente Abu Mazen y los grupos terroristas de Hamas, que realmente controlan totalmente la franja de Gaza y controlan al pueblo palestino. Hay que entender que no tenemos ningún enfrentamiento con los palestinos. Hay acuerdos de paz también entre Israel y el pueblo palestino que firmaron Yasser Arafat y Yitzhak Rabin en Washington, y nuestro enfrentamiento ahora es contra un grupo terrorista financiado por Irán, que puedo decir que Irán está también en esta región, financiado por Irán, y lamentablemente ellos piensan con la vía de misiles van a lograr y tener éxito y van a tener control al pueblo palestino como salvado de Jerusalén vía misiles. No, no puede ser así. Sí, le pregunté la decisión de Israel en cuanto a la posibilidad de que se inicien negociaciones para un cese al fuego. Mira, lamentablemente, cuando nosotros paramos un momentito y queremos preguntar, ok, ¿con quién vamos a negociar? Porque el líder del pueblo palestino realmente es Abu Mazen. Abu Mazen no tiene ningún control en la franja de Gaza. Abu Mazen, como presidente de los palestinos, no puede ingresar a Gaza. Entonces, aquí hay un problema, porque hay un grupo de terroristas que lanzan ahora misiles cada día, cada minuto hacia Israel, y nosotros realmente no tenemos con quién podemos hablar, y no solo con terroristas Israel no habla. Terroristas tienen que morir, punto. Señor, señor embajador, hasta la Sí, fecha se contabilizan más de 80 muertos solo en la Franja de Gaza, sí, incluyendo 10 comandantes de Hamas, entre sí, ellos también niños y mujeres. Entonces, lamentablemente. dos preguntas en esta dirección. ¿Usted maneja, son estos los números reales o fuera hay otros números mayores? Esa es la primera. Y la otra es, ¿por qué el ejército de Israel ataca zonas pobladas de civiles conforme ha estado recogiendo la prensa? Ok, muy bien. Primero, sobre las cifras, yo no sé, no tengo idea. Yo sé que nosotros tratamos de matar y eliminar a solo terroristas que actúan vía Gaza. Pero con la segunda pregunta, lamentablemente la realidad ahora así, ahí es así. El grupo de Hamas fabrica misiles y cohetes para lanzar contra Israel, y ellos tienen bases
en centros comerciales, en hospitales, en colegios, en lugares pobladas. Recuerden que Ariel Sharon salió de la frontera de Gaza, sacó pueblos judíos con mucha lucha interna que teníamos en Israel. ¿Y qué hicieron ahí? Bases militares de lanzar cohetes contra Israel. Ahora, no podemos quedar callados. Nosotros tratamos de atacar solo lugares donde hay terroristas. Al contrario, 1.600 misiles que fueron hacia Israel fueron solo a los lugares civiles. Ni un base militar, solo civiles. Gracias a Dios tenemos el sistema de cúpula de hierro que con eso podemos nosotros protegernos, pero lamentablemente todavía algunos cayeron en Israel. Ayer murió un niño de 6 años, murieron otras personas en Israel, lamentablemente, algunos de ellos ancianos. Es una guerra, y guerra es algo sucio, pero lo que llevó al pueblo palestino, lamentablemente, o secuestró al pueblo palestino y usó el pueblo palestino como una defensa humana, son los terroristas de Hamas, nada más de esto. La prensa internacional reporta que el conflicto que se desarrolla actualmente tiene características o condiciones diferentes a los anteriores, concretamente a el conflicto del año 2014. Esta vez, este conflicto no se limita solamente a la franja fronteriza, sino que está alcanzando incluso a la capital Tel Aviv, donde las operaciones del aeropuerto han tenido que ser suspendidas o por lo menos cancelado o desviado vuelos. Otros ingredientes que cita es que se están produciendo enfrentamientos entre árabes, es decir, palestinos que residen en territorio israelí, y israelíes que han salido a las calles y han tenido lugar enfrentamientos, quema de vehículos y tiroteos entre manifestantes, tanto israelíes como palestinos. Vuelvo y repito, que residen en la zona de Israel. Es decir, que el conflicto se ha extendido a parte de territorio israelí que en conflictos anteriores no habían sido afectados. Es decir, que Israel está viviendo una situación un poco difícil entonces. Sí, claro, estamos en una situación muy difícil. No quiero decir otras cosas. Es correcto que lo que jamás quería hacer, que jamás quería mandar un mensaje al pueblo palestino. A partir de ahora, no a Abu Mazen, que él es el presidente oficial del pueblo palestino, él no juega ningún rol. Nosotros ahora vamos a manejar a ustedes. Y ellos incendiaron a toda la región y también con falsas informaciones, y encendieron también, lamentablemente, en algunos lugares donde viven árabes israelíes. Creó un enfrentamiento interno, es correcto, pero el enfrentamiento interno es entre extremistas árabes y extremistas judíos también. Nosotros lamentamos mucho, porque yo puedo decirles que nosotros vivimos de mucho tiempo en lugares donde mezclados, donde hay árabes y hay judíos, como Nazaret, por ejemplo, que miles de israelíes se van cada fin de semana a comer hummus y falafel, y tenemos muy buenas relaciones. Estos son actividades de grupos extremistas y vamos a eliminar. Yo mañana voy a publicar en mi Twitter fotos como alcaldes árabes e israelíes unen juntos, le dan mano para decir: nosotros no vamos a callar en esta trampa del terrorismo. Hay fotos donde en Israel, personas en Tel Aviv, en otras ciudades en Israel, abrazan los vecinos y amigos árabes y dicen: nosotros no vamos a dejar a los grupos terroristas destruirnos. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a volver, claro, en Israel, a la normalidad. En Gaza, no. En Gaza tenemos que continuar y luchar contra los terroristas hasta que la región sea tranquilo. De otro lado, quiero agregar también, no se olviden,
en los últimos meses nosotros firmamos acuerdos de paz con 5 países árabes y ahora dentro de un poco ustedes van a escuchar sobre otros países árabes. Entonces hay que mirar al futuro, no hay que mirar y no perder la fe, no hay que mirar solo sobre las acciones actuales, porque siempre hay terroristas en el mundo que quieren dañarnos, y no importa, no solo a los judíos, quieren dañarnos. Y ahora es nuestro turno, pero esto también va a terminar. En algunos días estoy seguro que vamos a calmar la situación, pero las cosas seguramente no van a estar lo mismo como que había hace una semana antes. Señor embajador, la prensa internacional recoge que los ataques han muerto los principales líderes de Hamas, que han muerto en esos ataques. ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Se complica cualquier entendimiento para poner un cese a las hostilidades? ¿O esto, aún así, con la muerte de estos líderes, motiva e incentiva el conflicto? No, primero hay que entender, estos líderes que nosotros ya eliminamos en Gaza son líderes en muy alto nivel que realmente fabricaron los misiles. Ellos eran los líderes más importantes del grupo terrorista Hamas y no complica nada, complica la vida de los terroristas que quedaron ahí. ¿Y por qué? Porque mañana vamos a terminar con este conflicto o vamos a parar y vamos a preguntar, ok, ¿con quién hablamos? Hablamos solo con una persona, Abu Mazen. Si preguntamos si Abu Mazen, que él es el presidente de los palestinos, puede ingresar a Gaza y decir, miren, ya hay que dejar el arma, hay que calmar la situación, él no puede ingresar, ellos van a matarlo. Entonces, es un lugar, la Franja de Gaza hoy es un lugar que como que llamamos no man's land y cualquier terrorista puede hacer cualquier cosa que quiere. Irán manda mucha plata a estos grupos terroristas y no lo veo ninguna solución, si me preguntas a mí, en los últimos también años, no meses. Algo más que hay que entender. Hay miles de personas, palestinos, que entran a Israel cada día para trabajar en diferentes áreas. Ellos ganan mucha plata en Israel. Si el sueldo mínimo en Israel es alrededor de $2,000, ahí ellos reciben alrededor de $100, nada más de esto. Y todos estos asuntos afectan no solo a Israel, porque nosotros vamos a regresar muy rápido a la vida normal, pero afectan mucho más al pueblo palestino. Y ellos también tienen miedo de no actuar y no participar en estas actividades, porque si no van a participar, lo van a matar los terroristas de Hamas que viven ahí. Sí. Señor embajador, remontándonos un poco a la historia, en 1948 Naciones Unidas acepta o invita a la creación de un Estado palestino. Y más recientemente, en el año 2012, la propia Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado miembro con carácter de observador ante ese foro mundial. Ahora, la pregunta es, ¿por cuáles razones históricas, si Israel y otros países árabes han llegado a firmar tratados de paz, por qué esa paz no se ha logrado con sus vecinos palestinos? Porque incluso tengo entendido que Israel firmó el acuerdo donde se establece el Estado palestino. Exactamente. Gracias por la pregunta, porque hay muchas personas que lo vean este enfrentamiento y dicen, ¿por qué no hay paz con los palestinos? Y es muy claro. Yitzhak Rabin y Yasser Arafat firmaron acuerdos de paz en Washington. Hay paz. Pero ¿qué pasó? Algunos meses después empezaron con la primera intifada, que nosotros también no entendimos esta reacción de Yasser Arafat en esta época. Firmaste acuerdos de paz y cómo ahora empezamos de nuevamente este enfrentamiento, porque ellos tenían puerto marítimo, aeropuerto. Nosotros pensamos
que vamos a tener, era el sueño de Shimon Peres, tener una zona franca donde compañías extranjeras querían establecer fábricas como Nike y otras fábricas, y lamentablemente con lo que pasó en la primera intifada empezaron todos los problemas. Pero mientras en el año nosotros sí tuvimos muchas negociaciones con Abu Mazen, que es el presidente del pueblo palestino. También hablamos sobre algunas cosas muy delicadas y lamentablemente no pudimos avanzar. De otro lado, hay full control y full negociación entre las autoridades de seguridad en Israel. Es un poco difícil de entender. Autoridades de Israel con las autoridades de los palestinos, no de Hamas. Y nosotros realmente, yo puedo decirles, si ahora no hay ninguna provocación en otros territorios árabes de parte de palestinos, es solo porque hay control de Abu Mazen en este sector. Pero en la Franja de Gaza no hay ningún control. La Franja de Gaza es un país de terroristas. Señor embajador, por lo que usted plantea, ahí el conflicto no tiene salida pacífica, sino que la única salida, por lo que usted plantea, la única salida que veo es una salida armada. ¿Es así? Mira, al final vamos a terminar con no, una semana, 2 semanas, claro que vamos a terminar, pero sí, si me preguntas a mí, como yo pienso en los próximos días, sí, claro, los enfrentamientos van a seguir, y si vamos a lograr y ver que podemos buscar la posibilidad que sí Abu Mazen, que es el presidente del pueblo palestino, sí puede tomar control en su territorio, es el territorio de él. Entonces sí, vamos a hablar y vamos a ver lo que van a decir de la comunidad internacional. La guerra no va a continuar por años, ¿ok? Pero seguramente que ataques sí van a continuar como tuvimos hace algunos meses. Misiles ahí, misiles allá, es parte de nuestra vida. Pero ahora no lo veo ninguna solución en los próximos días o puede ser en las próximas semanas, lamentablemente. ¿No podría existir la posibilidad, señor embajador, que si el conflicto se prolonga, otros países árabes podrían verse implicados, entre ellos Irán, que usted al principio señaló que es un financiador del grupo Hamas, y tomando en cuenta el espaldarazo que acaba de darle Estados Unidos a Israel en el marco de este enfrentamiento? Mira, Irán es otro asunto, totalmente otro asunto, porque Irán opera no solo en la región de Israel, Irán opera en Líbano, Irán opera en Siria, Irán opera en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela? Pregunta a ellos, no sé, pero es muy interesante que ellos tienen que estar aquí en la región. Irán es el suplidor más grande del mundo del terrorismo mundial, en armas, en plata, en lavado de dinero, en todo. Y claro que eso es otro asunto. Y si va a llegar el día que tenemos que también enfrentarnos, espero que no. Vamos a ver lo que va a pasar. No va a ser muy fácil. Sobre el tema de Estados Unidos, ellos son los aliados más cercanos a Israel, más importantes, más estratégicas. Tenemos muy buenas relaciones, también si no siempre estamos en acuerdo. Hay muy buenas relaciones entre los líderes, a pesar de lo que hay en el periódico, que ellos no hablan, ellos hablan muchas veces, mucho más de lo que la gente piensa. Y tenemos confianza en Estados Unidos, pero lo más importante, tenemos confianza a nosotros. Hay que recordar, Israel tiene 73 años y yo estuve hace 3 días en Israel, fui para vacunarme, regresé muy alegre porque ya somos un país libre de COVID, no hay más COVID en Israel y todo regresó a la normalidad. Y lamentablemente 3 días después
empezamos con este enfrentamiento. No es la primera vez, no es la última vez, pero nosotros no perdemos la fe. Nosotros sabemos que muchos países árabes quieren establecer relaciones diplomáticas con Israel, y ustedes van a escuchar dentro de un poco sobre otros países, y vamos a continuar en el camino de paz, no en el camino de guerra. Sí, embajador, brevemente, qué parte del territorio israelí se ha visto implicado en el conflicto, ya sea por impacto de los cohetes lanzados por Hamas? Porque, como le dije en la pregunta anterior, anteriormente el conflicto se reservaba solo a comunidades fronterizas. Ahora se está hablando de que una gran parte del territorio israelí está implicado. Es decir, ¿hasta qué punto está implicado el territorio israelí? Mira, lamentablemente con misiles y cohetes somos un país muy pequeño, somos un país de 22,000 kilómetros Sí. cuadrados, nada más de esto, la mitad o menos, la mitad de la República Dominicana. Y nosotros tomamos en cuenta que con cohetes puedes llegar, puede ser a cualquier esquina en Israel, y por eso tenemos nuestros sistemas de defensa que sabemos cómo protegernos. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta guerra también es un poco, no es sorprendido para nosotros, porque hace algunos años atrás sufrimos los mismos ataques, pero cada día, lamentablemente, con la plata que llega de Qatar, en vez de ir a la ayuda humanitaria en la frontera de Gaza, que este es el motivo de este dinero, Sí. los líderes de Hamas roban este plata, construyen túneles, construyen misiles, y cada día ellos también Bueno, mejoran sí. su sistema, pero nosotros también mejoramos nuestro sistema. Y Bueno, sabes, este es el parte de guerra que lamentablemente tenemos que enfrentar diariamente ahora. sí. Bueno, Algo más que quiero agregar, solo cuando tienen que entender que brevemente, lamentablemente embajador. hay, hay pobreza en la frontera de Gaza, ¿okay? O en la franja de Gaza, y cada cohete cuesta por lo menos 1,000 o 2,000 o 3,000 dólares. Imagínense, y el salario mínimo ahí es $100. Sí. Imagínense qué pueden hacer con esta cantidad de Bueno, misiles. bueno, muchísimas gracias al embajador de Israel en la República Dominicana, Su Excelencia Daniel Birán Mayor, por esta entrevista a Propuesta de la Noche. Muy agradecido, señor embajador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno, y Dios a te bendiga ustedes, al pueblo dominicano. Gracias. gracias, gracias. Dios se despide, un servidor Manuel Jiménez. Llegamos al final de esta Propuesta de la Noche por Digital 15. Así es que los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Así es que muchísimas gracias por su sintonía.